Buenas tardes, hermanos, amigos, ¿cómo están todos? Lindo saludarlos, lindo verlos, aunque sea a través de esta cámara. Y lindo estar nuevamente juntos aquí para preparándonos y esperando disfrutar un tiempo de la palabra de Dios. Seguimos con el tema acerca del llamado de Dios y hoy vamos a ver otro pasaje que hable sobre esta cuestión y entender también a quién nos llamó Dios en esta invitación presente, en el tiempo presente recuerden, una invitación a la responsabilidad. Así que estamos de alguna forma tratando de descubrir a través de estos versículos, entendiendo las responsabilidades a las que el Señor nos ha llamado. Así que hoy vamos a ver un pasaje más sobre este tema. Vamos al libro de Primera Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer primero el versículo 21, y luego vamos a leer del 18 hasta el final del capítulo para ir contextualizando y entendiendo lo que dice el versículo 21. Dice el capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora vamos a leer el versículo 18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que estamos compartiendo tu palabra. Agradecerte, Señor, por el privilegio y la bendición que tenemos. Agradecerte, Señor, por esta libertad que tenemos para estar disfrutando juntos, Señor, de este momento especial. También agradecerte, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, implorándote, Señor, que pueda realmente producir aquella obra, aquella modificación en el corazón de cada uno de los que estamos aquí escuchando tu palabra. Pedimos, nuestro buen Dios, que realmente tu palabra haga impacto en nuestros corazones, dándonos entendimiento y sabiduría para saber aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos aquí y yo le digo, el problema es porque dije, vamos a leer primero este versículo por el contexto, porque mal entendido puede llevar a un montón de enseñanzas totalmente erradas, antibíblicas, y puede dar lugar, como ha ocurrido realmente en la historia, que se utilice como un elemento de presión de carácter social, entre comillas, cuando no está hablando de esos temas aquí. Aquí el apóstol Pedro comienza a hablar un poco sobre la situación de los esclavos con respecto a sus amos, ¿ok?
Y por supuesto las recomendaciones acerca de lo que debería, o cuál debería ser la conducta de estos esclavos. Y dentro de ese contexto es donde el apóstol Pedro nos enseña o el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos enseña una verdad respecto de el llamado que hemos tenido de parte de Dios entre todo lo que hemos estado conversando hasta hoy. No es la primera vez ni la única vez que aparece, digamos, recomendaciones respecto de la relación entre esclavos y sus amos. De hecho, hay mínimamente 6 libros del Nuevo Testamento que toca estos temas. Y de hecho tenemos un libro en particular que trata precisamente acerca, o cuyos protagonistas tenía que ver con un esclavo que se había fugado debajo de las, digamos, de la autoridad de su amo. Y finalmente este esclavo se convirtió por el ministerio del apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo envía de vuelta. ¿Ok? Y también, por supuesto, con una situación particularmente favorable o bueno, y es que el amo también fue alguien que ha sido, digamos, alcanzado por el Evangelio de Cristo. Así que es un tema que tiene cierta recurrencia en las epístolas, sobre todo teniendo en cuenta que el tema de los esclavos, o la existencia de los esclavos en el Imperio Romano, era una cosa común en la moneda cotidiana. ¿Ok? Se ha calculado una vez que, recuerdo haber leído un artículo, o digamos hablando sobre estos temas, que se ha calculado que en el Imperio Romano habría existido alrededor de 60 millones de esclavos. Así que no estamos hablando de poca gente. Calcule que en la Argentina tenemos una población promedio alrededor de 45 millones de habitantes, o sea que estamos hablando de prácticamente una vez y media la población de la Argentina, prácticamente. Que era el cálculo aproximado que había respecto de la cantidad de esclavos que había en el Imperio Romano. Pero igual hay que hacer una salvedad. O sea, el tema de la esclavitud que conocemos siglos posteriores al Imperio Romano, sobre todo lo que tuvo que ver con la esclavitud, el tráfico de esclavos, por ejemplo, con personas de la raza negra, por ejemplo, tenía otras connotaciones. Había toda una connotación respecto de la esclavitud, si se quiere, más moderna, acerca de un planteo de superioridad moral respecto de personas que eran consideradas de inferiores condiciones o cosas por el estilo. Es más, de hecho, se ha discutido en su momento si los indígenas, la gente, digamos, de la raza negra, tenían almas o no, o discusiones acerca de si eran personas o no, o cosas por el estilo. De hecho, existe un hecho en la historia de la humanidad, un hecho realmente vergonzoso, acerca de la discusión a raíz de una demanda que existió en una corte en los Estados Unidos. Se desarrolló toda la discusión si la gente de raza negra era o no mercancías. Es terrible. Pero bueno, en el Imperio Romano habitualmente el problema con los esclavos provenía muchas veces no solamente de deuda económico y dinero, sino digamos, de pueblos vencidos y que eran llevados como esclavos, o sea, por el Imperio Romano, que eran llevados como esclavos. Y era muy común que alguien tenía un esclavo en su casa y resulta que el esclavo tenía mucho mayor, digamos, posición, digamos, desde el punto de vista educativo respecto del amo, era mucho más culto que el amo, o tener entre sus esclavos gente que tenían profesiones como puede ser médicos o cosas por el estilo. Y en la iglesia primitiva se daba una situación particular donde había muchos esclavos que se convertían y que dentro de la iglesia incluso
Después los amos se convertían. Y dentro de la iglesia, por ejemplo, el esclavo era el pastor del amo, por ejemplo. Era situaciones que se daba. Así que esto es un poco, por esa razón, entre otras, y la cantidad de esclavos y esclavos que se han convertido, había necesidad de dar instrucciones sobre estas cuestiones. Y aquí encontramos este tema respecto de, Pedro dice, mira, vos tenés dos tipos de amos, o sea, existe dos tipos de amos. Aquellos, como dice, versículo 18, buenos y afables, y después dice, y aquellos que son difíciles de soportar. El gran problema es que hoy nosotros por ahí, bueno, vieron cómo pasa habitualmente, o sea, si alguien te llama por teléfono y realmente está insoportable, es muy común que ¿qué hacemos? Pum, colgamos el teléfono. Bueno, el esclavo no tiene esa posibilidad. Ayer casualmente me ha tocado, ayer no, hoy que es el domingo, bueno, el día viernes, anteayer, ¿sí? Me ha tocado un caso particular donde conversamos con una colega, y estaba particularmente insoportable esta colega. Así que en algún momento, por esa razón, le dije, doctora, mire, ella estaba esperando, tenemos que reunirnos, estaba esperando ansiosamente esa reunión porque era algo bueno para ella. Así que terminé diciéndole, doctora, bueno, si tanto le molesta esta situación, está hablando por teléfono, suspendamos la reunión. Así que ahí la colega automáticamente bajó los decibeles y dijo, no, doctor, espero, bueno, toda esa cosa los esclavos no tenían posibilidad de desarrollar cuando tiene un amo que es, como dice Pedro, ¿sí? Versículo 18, difícil de soportar. Así que tienen que soportarlo igual. De tal manera que Pedro le dice, bueno, el hecho de que tu amo sea difícil de soportar no significa que tenés que tener una actitud de rebeldía, una actitud, digamos, tendiente a desobedecer, una actitud de pensando en generar un mal hacia tu amo. Y si haces eso, vas a recibir un justo castigo. Entonces Pedro dice, ¿cuál es la gloria que tendrían? ¿Sí? ¿Cuál es el mérito si soportas algo justamente? Porque es un castigo justamente. Entonces Pedro dice, bueno, lo que realmente se merece resaltar es cuando uno sufre un castigo injustamente. ¿Sí? Que a pesar de tener un amo difícil de soportar, sos fiel y leal y hacer lo correcto y a pesar de eso sufrís un castigo. Entonces Pedro dice que aquel que sufre injustamente, por supuesto, y lo soporta es un acto de mérito. ¿Okay? Y es así como que llegamos al versículo 21, entonces dice Pedro, pues para esto fuiste llamado y da el ejemplo de Cristo. Ahora, una primera inclinación uno podría pensar, bueno, Pedro, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A qué fuimos llamados? ¿A que nos sopapen? O sea, fuimos llamados a que nos falte respeto, nos destraten, nos cacheten y soportarlo igual. Entonces, ¿a eso fuimos llamados? Bueno, es que precisamente hablé del contexto para entender que de eso no es lo que está hablando el apóstol Pedro, básicamente, sino todo lo contrario. El concepto básicamente es que fuimos llamados ¿a qué cosa? A imitar al Señor Jesucristo y a través de esa imitación encontramos los principios para tratar a nuestros prójimos. Este es el concepto. Imitar a Cristo y a través del ejemplo de Cristo encontrar principios para tratar a nuestro prójimo. La Biblia nunca nos enseña acerca de la idea de un cristianismo donde los esclavos tenían que levantarse y en contra de. Nunca hay un llamado a que los esclavos desarrollen una revolución determinada. Ese no es el concepto. De hecho,
a través de los principios que aparece aquí en la palabra de Dios, sabemos que hay muchas personas, amos, que han llegado al contrario, a conocer a Cristo como su Salvador por la conducta que ha desarrollado sus esclavos. Así que básicamente es el concepto. El llamado es a imitar a Cristo para desarrollar principios que tienen que ver con nuestra relación con aquella persona que muchas veces se pone densa y difícil de tratar. Sobre todo porque tenemos que tener siempre presente cuál es el objetivo de desarrollar estos principios siguiendo el ejemplo de Cristo. Así que aquí estamos, y es de esta forma precisamente además que el apóstol Pedro después a partir del versículo 22, nos va a hacer toda una mención acerca de la conducta de Cristo, y fundamentalmente está citando a Isaías 53 aquí. ¿Okay? En otra palabra, este es, por ejemplo, un fundamento de la palabra de Dios para que nos enseña claramente que Isaías capítulo 53 está hablando del Señor Jesucristo. Ténganlo presente sobre todo porque vieron que, sobre todo, fundamentalmente viniendo del judaísmo, a través de los rabinos se nos pretende decir que no, Isaías 53 está hablando de otra cosa. Y ellos dan su interpretación diferente acerca de Isaías 53, porque es muy claro Isaías 53 hablando del Mesías. ¿Sí? Y es muy claro a través del Nuevo Testamento que se nos enseña que ese Mesías indudablemente es el Señor Jesucristo. Y este pasaje es un respaldo, es un fundamento clarísimo acerca de cómo interpretar Isaías 53, que está hablando realmente del Mesías, y que las verdades mencionadas de Isaías 53 se ha cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Así que bueno, aquí estamos. Y entendamos un poco este principio. Es interesante lo siguiente, miren. Cuando la palabra, por ejemplo, cuando usted, fíjese en el versículo 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, o tiene aprobación delante de Dios. Es interesante la palabra aprobado, porque la palabra aprobado se traduce en griego charis. Es decir, la palabra es gracia. Es decir, lo que Pedro está diciendo, dice, más si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es gracia delante de Dios. Y vamos a ver por qué dice esto es gracia delante de Dios, ¿ok? En otra palabra, primero principal, tenemos que entender lo siguiente. El primer concepto que aparece aquí es acerca de la necesidad de que usted y yo como cristianos preservemos nuestro testimonio como cristianos frente a aquellos que no conocen a Cristo. Debemos preservar nuestro testimonio como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como creyentes, como personas que han pasado muerte a vida eterna. Debemos preservar ese testimonio ante el incrédulo. Yo recuerdo, y esto lamentablemente se fue perdiendo con el tiempo, pero yo recuerdo cuando era más joven, digamos, era habitual entre los jóvenes, cuando estábamos juntos o cuando contábamos alguna cosa sobre algún suceso en nuestra vida, y surgía alguna referencia o alguna observación, alguna conducta nuestra, digamos, de alguien que uno entiende que puede comprometer el testimonio cristiano, era como que entre nosotros, como que de alguna forma nos alentamos y nos llamamos a la reflexión y decíamos, testimonio, hermano, testimonio. Y la verdad que era algo muy bueno porque
de golpe como que uno pisaba el freno y pensaba nuevamente lo que va a decir, lo que pensaba decir, lo que iba a hacer o pensaba hacer. Pero aquí Pedro lo primero que nos llama la atención es hermano, testimonio cristiano. ¿Ok? En otras palabras, el hecho que usted desarrolle correctamente su testimonio cristiano, ¿okay?, no significa que no va a sufrir por vivir claramente una vida acorde a la palabra de Dios. No significa que todo el mundo lo va a tomar bien, eso. A mí me ha pasado, digamos, y creo que a todos de alguna manera le ha tocado este tipo de experiencia de frente a un grupo de incrédulos donde uno quiere preservar el testimonio cristiano y lo toman a la chacota, lo toman mal o lo toman como instrumento o elemento de burla o incluso, ¿sí?, de agresión. Pero, y esto es lo que Pedro está diciendo, bueno, la gracia o la aprobación de Dios está en que sufras injustamente, como Cristo le ha acontecido. Porque dice claramente, versículo 22, el cual no hizo pecado. Es decir, que no hay en su vida ningún elemento que podamos catalogar como error, como hecho totalmente, diría, desechable, conductas ilegales, ilegítimas, ¿ok? O cosas por el estilo. Y Pedro nos dice, bueno, aún haciendo esto puede ser que sufras. Y eso es algo que es aprobado delante de Dios. ¿Aprobado en qué? En el sentido de cómo vas a responder a ese sufrimiento ilegítimo. ¿Ok? Es decir que nosotros tenemos que preservar nuestro testimonio de manera que no lleguemos a soportar o tener que soportar acciones o digamos de parte de otro como consecuencia de nuestra mala acción. En cuyo caso, diríamos banquecerá, porque simplemente estás recogiendo la consecuencia de lo que vos hiciste mal. Así que, mientras usted y yo pensemos, siempre tengamos presente este concepto de guardar nuestro testimonio cristiano, ¿ok? Vamos a lograr preservarnos de hacer lo que es malo, incorrecto, especialmente delante de Dios. Así que con esto en mente, entendamos por qué motivo el apóstol Pedro dice, cuando en el versículo 20 termina diciendo, esto ciertamente, es decir, aquello que haciendo lo bueno sufre, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto ciertamente es gracia delante de Dios. Y es interesante entender este concepto de gracia para que podamos entender todo lo que Pedro viene diciendo a partir del versículo 22. Porque en nuestra sociedad, o sea, en la educación que nosotros recibimos habitualmente, el concepto es que uno tiene que responder bajo ciertos parámetros. Y esto ocurre muchas veces en la relación entre los creyentes, porque cuando la palabra nos habla del amor entre los cristianos, habla del amor de Dios. Pero es muy común que entre los creyentes, ¿sí?, surja diferencia sobre la base de, por ejemplo, una cuestión de relación de familia o relación de amistad entre los mismos creyentes. Yo he visto, si se quiere, cuestiones hasta desde cierta perspectiva tonta. Yo he visto personas en iglesia donde personas mayores que, por ejemplo, hay un momento social, se va a compartir un alimento, entonces lo primero que hace es padre que, sin importar
ningún tipo de respeto hacia otras personas mayores, ¿sí? Y nada por el estilo, o incluso invitados, al momento del alimento lo primero que hace es llevar a sus hijos hacia los lugares, los primeros lugares, los lugares, mejores lugares para poder comer y ser los primeros en comer, sin importar si esto puede servir o alcanzar para otros. Por eso le digo, si es tonto, pero es una conducta que existe. Dentro de la iglesia es común que A tenga una muy buena relación con B, no solamente dentro de la iglesia, sino también, por ejemplo, en su vida cotidiana. Sus familias se ven, se encuentran, se van de vacaciones juntos, se reúnen para comer, pero C y D están excluidos. ¿Por qué? Porque no forma parte de mis amistades. Pero somos todos hermanos de la fe, pero no importa. Es lo que siempre le digo, usando un poco el humor, pero llena de gracia, que nosotros dentro de la iglesia aplicamos lo que se aplica en el mundo, este concepto de feeling. Este me cae bien y aquel me cae mal. Con este tengo afinidad, con el otro no. Como si la sangre de Cristo, como si nuestras condiciones, digamos, de iguales, como hijos de Dios, coherederos, juntamente con Cristo, teniendo el mismo Padre Celestial, un mismo destino, siendo parte de una misma ciudadanía, y vamos a vivir una misma mansión celestial por toda la eternidad, no fuese lo suficiente para tener una afinidad. Pero ocurre esta cosa desgraciadamente. Entonces, ¿cuál es esta idea de, digamos, de encontrar aprobación o gracia delante de Dios? Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 32. Capítulo 6, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. 3 veces Jesucristo hace la misma pregunta. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 3 veces Cristo pregunta qué mérito tenéis si ustedes hacen algo a aquellos que sabe que van a recibir la retribución. La palabra mérito es la misma palabra que aparece en 1 Pedro cuando dice aprobación, es decir, significa la palabra gracia. En otra palabra, Cristo está diciendo, si ustedes hacen esto, por ejemplo, aman lo que os aman, ¿cuál es la gracia que está mostrando, teniendo? ¿Ok? Por ese motivo, vamos a ver, 1 Pedro nos va a decir, ejemplo, tenemos en Jesucristo. Porque precisamente Cristo es la manifestación plena del amor y de la gracia de Dios por la humanidad entera. Yo recuerdo, bueno, antes ya recuerdo, vamos a volver a 1 Pedro. Sí, capítulo 2 nuevamente, a partir del versículo 18. El primer ejemplo, o primer principio, como dijimos recién, es que debemos cuidar nuestro testimonio cristiano. Es decir, que manifestar en nuestra vida cotidianamente aquellas conductas, vivir aquellos principios que es conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, lo segundo que aparece aquí es interesante cuando dice versículo 19,
Porque esto merece aprobación, gracia, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es interesante entender qué significa cuando Pedro dice si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. El concepto es básicamente vivir cada día frente a cada circunstancia, frente a cada persona, con la conciencia de que Dios está presente y que Dios está allí para ver nuestra conducta, para ver si aprueba o no, o nuestra conducta encuentra aprobación delante de Dios. Yo recuerdo una vez cuando estábamos en el viejo edificio de la iglesia, hace años atrás, estaba frente a una avenida y un día, no me acuerdo si era época de elecciones, porque vieron que acá en la Argentina, particularmente en tiempo de elecciones, cuando se acuerdan los gobernantes de hacer obras para beneficio del pueblo en general, del vecino, y era la calle, la pavimentación estaba destruida. Entonces hicieron algo positivo, cortaron un buen tramo de la avenida, levantaron todo y volvieron a hacer, repavimentaron, pero de una forma realmente consciente, correcto, y una pavimentación realmente para soportar el tránsito que venga. Así que como estaba cortado ese tramo, los chicos jugaban en la calle porque no pasaba nadie, o sea, no pasaba el tráfico. Pero un día un tipo apareció de la nada, giró de una forma totalmente antirreglamentaria, aceleró con los chicos en la calle, imagínense el momento de tensión, y termina estacionando 2 casas más allá de donde estaba la iglesia. Entonces yo estaba a la puerta, vi esa situación, entonces le pego un grito, pero no mal, o sea, gritando a este hombre que tenga cuidado por los chicos. Y este buen hombre se bajó del coche y me dijo de todo, menos lindo, encima por supuesto planteando que tenía razón. Así que, ¿cuál debería ser mi respuesta frente a eso? Bueno, mi respuesta fue enojarme con este hombre y por supuesto comenzó una discusión. Y había una señora que estaba observando la escena. Más allá de que yo tenía razón en recriminar la conducta de este hombre, y más allá de que esta señora ha visto todo eso, incluyendo, digamos, la posibilidad de que podría salir seriamente lesionado a algún chico, pero su respuesta fue, y este es el pastor de la iglesia. Esa fue su respuesta. Es común que el mundo va a estar observándonos, ¿ok? Y no va a ser objetivo, como no lo fue con el Señor Jesucristo, en su juicio cuando está involucrado un creyente. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos ampararnos solamente en ese hecho y decir, bueno, yo respondo así porque aunque vos estás haciendo una apreciación equivocada. Yo quiero decirle lo siguiente, la Biblia no está favoreciendo ni la esclavitud ni maltrato. De hecho, la palabra de Dios nos dice, Pablo nos dice que, bueno, si alguno puede liberarse de ser un esclavo, hágalo. Lo que aquí está simplemente planteando es acerca de la forma que debemos conducirnos de tal manera que seamos conscientes de nuestro testimonio porque Dios está presente. La verdad que a la distancia, uno meditando un poco en ese día, podría haber no dicho nada o podría haberle respondido de una forma diferente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el segundo principio que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo porque no sabemos cómo son, entre comillas, las vueltas de la vida, ni cuáles son los planes de Dios.
Pero no vaya a ser que cuando tengamos la oportunidad de poder desarrollar el segundo o los actos emergentes del segundo principio, estemos avergonzados para hacerlo. Ha ocurrido algo en esta semana. No era una cuestión de suma gravedad, pero mi esposa, digamos, por un poco, digamos, para sacarme, digamos, presión o carga sobre mi persona, ella decidió encarar el tema, digamos, por su cuenta, bien, solucionándolo. Pero el tema es que cuando estuvo solucionado y ella me cuenta, ¿ok?, me generó mucha bronca, digamos. ¿Por qué motivo? Porque la causa que llevó a generar esa situación es una causa bastante injusta. De hecho, mi primera reacción fue, dejar que yo vaya a hablar con la persona. Ella me decía que no, pero es como que no me quedaba tranquilo, ¿ok? Hasta que, un momento, me acordé de lo que tenía preparado para compartir hoy y dije, bueno, calmémonos, porque el tema es que, por un lado, el tema del testimonio cristiano, por otro lado, no va a faltar la oportunidad seguramente de plantear ese tema, pero en términos que no comprometa el testimonio cristiano. Pero además, y este es el otro principio que debemos tener presente, es que tal vez el día de mañana, por la gracia de Dios, te toca compartir el Evangelio de Cristo. Así que cuando te sientas a hablar con esa persona el Evangelio de Cristo, la pregunta es, ¿cómo te vas a sentir en ese momento? Surge la posibilidad por ciertas circunstancias, supongamos que has tenido la desgracia que entraste en un ascensor con esa persona con la que tuviste esta, digamos, situación donde comprometiste tu testimonio cristiano y el ascensor se detuvo. Se paró entre dos pisos de manera que no hay espacio para que uno pueda, digamos, escapar por arriba, abre la puerta del ascensor, no hay espacio para ir por arriba ni tampoco hacia abajo. Y en ese momento llegan los técnicos y dicen, no, mira, para arreglar esto nos va a llevar 5 horas. Es decir, que vas a tener que sentarte 5 horas dentro de ese ascensor con esa persona. ¿Qué harías? ¿Hablaría de qué? ¿De cómo Boca va a ser el próximo campeón de América? Ese va a ser tu tema de conversación. Indudablemente es una buena oportunidad allí para poder compartir el Evangelio de Cristo. Pero llega a tu mente los recuerdos pasados. ¿Cómo vas a empezar a compartir acerca de Cristo precisamente? Como dice Pedro aquí, que no ha tenido pecado, que nunca respondió de una forma incorrecta ante el sufrimiento injusto, con el único objetivo de habilitar el camino para que podamos llegar a Dios y encontrar perdón del pecado y vida eterna. Este es un poco el concepto, un poco la idea, ¿ok? Así que debemos aprender siempre, el ejemplo de Cristo, es que debemos evitar ser castigados, digamos, justamente, recibir una retribución justa por lo que hemos hecho mal, incorrectamente, sino que debemos siempre desarrollar nuestro testimonio cristiano de manera que si alguna vez llega una retribución, sea una retribución injusta, porque hemos hecho lo bueno, lo correcto delante de Dios. Debemos desarrollar nuestro testimonio cristiano con la idea, con el concepto siempre de la presencia de Dios, de manera que la pregunta es, ¿cómo respondería Cristo ante ese hecho injusto? Y debemos desarrollar ese testimonio siempre con la idea
de que tal vez un día en la gracia de Dios, Dios nos da el privilegio de compartir el Evangelio de Él. A mí me ha tocado escuchar frases realmente que me ha dolido muchísimo. Gente que han dicho, ¿ustedes son de tal iglesia? Sí. Ahí hay un fulanito tal, sí. Bueno, para ser como fulanito, prefiero estar como estoy. Yo no sé si usted ha escuchado o ha tenido experiencias similares. Yo he tenido ese tipo de experiencia. La verdad que no es nada agradable, sobre todo porque eso ha sido, digamos, un elemento que ha impedido que podamos seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Recuerdo una vez cuando era más jovencito, un día estaba compartiendo, era un domingo, tenemos la costumbre de juntarnos siempre los jóvenes una hora antes de la reunión y salíamos a repartir folletos. Y cerca de la iglesia me encontré con una señora y le estuve compartiendo el Evangelio. Y un momento, no sé de dónde, ni cómo, ni cuándo, porque no lo vi venir, la señora no tuvo mejor idea que de casi noquearme con una terrible cachetada. Pero, si bien como que me malajustó, ¿qué pasó? Pero tuve la suficiente reacción rápida de atajar la próxima cachetada. Y la mujer se enojó, me dijo todo. El punto es que después se fue a la iglesia a quejarse. Cuando yo volví, estaba uno de los diáconos preguntando si yo me había encontrado con una mujer así, le digo sí. Bueno, el tema es que la señora dijo, se fue a la iglesia a quejarse diciendo que yo lo que quería era cambiarle de religión. Pero bueno, le estaba compartiendo el Cristo. Y la realidad es que mi primera reacción fue, no sabía si pegarle una patada, escupirle un ojo, hacerle un piquete en el ojo, arrancarle un mechón de pelo. Pero agradezco al Señor que no supe cómo reaccionar. Pero bueno, después se acercaron otros hermanos, otros jóvenes, me han dicho, bueno, realmente lo tuyo es un privilegio, el hecho de que uno estaba sufriendo algo injusto por hacer algo que es correcto ante los ojos de Dios, que es predicar la palabra de Dios. Pero yo creo que la acción hubiera estado completo si yo respondía conforme a la gracia. Y ahí aquí tenemos que entender por qué mérito, por qué aprobado o aprobación, la palabra griega es gracia. Mire, la palabra gracia, ¿sí?, en el helenismo es utilizado bajo el concepto de lo que es favor. Por ejemplo, favor de los gobernantes, ¿sí?, manifestado en dádivas, ¿sí?, que daba, o favores que distribuían, o dones gratuitos. Es decir, que básicamente el concepto de la gracia, ¿sí?, habla de una predisposición favorable que se manifiesta en acciones bondadosas, acciones favorables hacia, acciones favorables para y fundamentalmente acciones bondadosas hacia aquellos que están necesitados. Si la predisposición favorable que se manifiesta en actos, en acciones de bondad hacia aquellos que más necesitan o que están necesitados fundamentalmente. Es decir, que lo que la palabra de Dios está diciendo, lo que Cristo dijo en Mateo, pero en Lucas capítulo 6, lo que Pedro está diciendo acá, es cuál es esa predisposición favorable que se tramite o que se materializa una acción bondadosa hacia aquellos que está haciendo algo que es injusto hacia vos. Y lo que Cristo decía en Lucas,
Si usted ama lo que aman a ustedes, ¿cuál es la gracia que ustedes están manifestando en eso? ¿Cuál es? Si usted, mi hermano, pone en práctica los principios de compañerismo de la comunión cristiana solamente con su familia o con aquellos hermanos en la fe que usted consideran sus amigos, pero no lo hace con aquellos que no lo consideran sus amigos, la pregunta es: ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es esa predisposición favorable? ¿Cuál es esa acción bondadosa hacia aquellos que necesitan y que evidentemente no lo merecen muchas veces o habitualmente? Por eso el ejemplo del Señor Jesucristo, que precisamente Cristo muere por aquellos que merecen su gracia, que merecen su acción bondadosa. No, todo lo contrario. Y es lo que Pedro está diciendo acá. Evidentemente, si vos sufrís por hacer lo incorrecto, entonces listo, ya está, bancátelo, porque es justo lo que vos estás padeciendo. El problema o la cuestión surge cuando aquellos que hacen lo malo contra vos, que en este caso, por ejemplo, usando el ejemplo del amo, que es difícil de soportar, y realiza una acción injusta, incorrecta contra alguien que ha sido justo y correcto, y uno acepta correctamente o acepta ese acto injusto, lo que está haciendo es extenderle la gracia precisamente. Por eso es el concepto de ser aprobado delante de Dios. Así que esta es la idea precisamente, mis hermanos, ni más ni menos. Es que cuando nosotros preservamos nuestro testimonio cristiano con la plena conciencia de la presencia de Dios y con esta idea clara de que seguramente algún día yo o cualquier otra persona va a tener que presentar el Evangelio de Cristo, y en función de estos conceptos uno soporta lo que es injusto y no le da la retribución que debe, sino al contrario, manifiesta la gracia, es decir, una inclinación favorable hacia aquellos que necesitan una acción bondadosa. Entonces esto es aprobado delante de Dios. Este es el concepto que lo que Pedro nos está hablando aquí precisamente, mis hermanos. Así que en todos los órdenes de la vida, usted y yo debemos pensar si lo correcto es solamente hacer el bien a aquellos que nos hacen bien, o lo correcto es conforme al Evangelio de Cristo o a la persona de Cristo, es retribuir mediante el concepto de la gracia, de manera de preservar nuestro testimonio, de tener conciencia de la presencia de Dios y de cuidar una situación esperando que en algún momento sea uno u otra persona pueda presentar el Evangelio de Cristo. Nadie dice que es difícil. Por eso necesitamos del ejemplo de Cristo. Pero nadie dice que esto es fácil. Por eso necesitamos el ejemplo de Cristo. Y es así que el versículo 21, Pedro nos dice, pues para esto fuisteis llamados. Hemos sido llamados para vivir nuestra vida de conformidad con el ejemplo del Señor Jesucristo. Y es muy interesante esta palabra ejemplo que aparece aquí, porque quizás en Occidente o en el tiempo actual se ha perdido mucho y es una figura que por ahí no terminamos de entender, pero esta palabra para la mente de los lectores en los tiempos de ahí del primer siglo es muy gráfico. De alguna forma, si se quiere, digamos, viví un poco este ejemplo, o digamos, el concepto de esta palabra,
Por eso cuando empecé a estudiar el significado de esta palabra, realmente me vino muchos recuerdos acerca de el término que utiliza el apóstol Pedro aquí. La palabra griega que se traduce como ejemplo es la palabra upogramón o upogramos, ¿ok? Y es interesante, ¿sí?, el concepto de esta palabra, porque la palabra tiene que ver con la idea de las primeras enseñanzas que existía, por ejemplo, antiguamente en la antigua Grecia. Tenía que ver con la forma en que una persona aprendía, ¿sí?, o era enseñado y aprendía a escribir. Usted sabe que, y de alguna forma, o sea, yo también viví esa experiencia de cómo se hacía en la antigua Grecia. Existía en China también antiguamente esta forma esta primera enseñanza acerca de escribir, o la forma de escribir. El concepto, usted sabe que antiguamente, bueno, el papel fue inventado en China. En Occidente antiguamente no existía papel. En el mejor de los casos, uno accedía a ciertos tipos de materiales que era, por ejemplo, el papiro, que era fabricado fundamentalmente ¿con qué? Con los juncos que crecía al costado del río Nilo, ¿sí? ¿Cómo se llama? La médula de esos juncos era utilizado para formar, o crear el papiro, o fabricar el papiro. Recuerdo una vez que hicieron una comparación en tiempo, respecto de los valores modernos de lo que costaba una hojita de papiro. La medida que se sacaba del papiro, sí, era promedio, es un poco más chico que lo que es nuestro, por ejemplo, las hojas que usamos hoy en el formato A4. El formato A4 es unos centímetros más corto y un par de centímetros más angosto. Imagínense lo que es una A4, o sea, si no, bueno, después busque una hoja A4, pero usted tiene lo que se usa habitualmente, el oficio, o el formato legal, el oficio, el A4, el formato carta, ¿ok? Lo que es lo más habitual para que uno utiliza en la computadora para imprimir un texto y cosas por el estilo. Y esa hojita de papiro, para decirlo de alguna forma, era un poco más chico de lo que es una hoja formato A4. Y yo recuerdo que había leído o sea, bueno, no vamos a entrar en todo el proceso, la explicación de cómo se llega a la conclusión. Y se decía que cuando una hojita de baja calidad costaba alrededor de 50 centavos de dólar. 5 centavos de dólar, perdón. Y una hoja de buena calidad podía llegar a costar alrededor de 10 centavos de dólar. ¿Ok? Y era, en los tiempos de la antigüedad, era mucha plata. No todo el mundo tenía acceso a eso. Entonces la forma que se aprendía a escribir era a través de una cajita. Estaba no muy gruesa y estaba rellena esa caja de cera. Y el elemento que se utilizaba para escribir era un punzón llamado stylus, de donde viene, tal vez los más jóvenes ya no saben qué es, pero los mayores seguramente se acuerdan de lo que eran los estilográficos, ¿no? Las plumas estilográficas. Eran unas lapiceras con un cartucho o con un corazón que podía rellenarse de tinta, ¿sí? Y era una cosa bastante, que daba cierto estatus. O sea, las personas que, detentaban cierto estatus tenían una pluma estilográfica formado, hecho o manufacturado de una forma especial, con un formato especial, con un capuchón especial, con pluma de oro. Y era común para eventos importantes, cuando uno tenía que firmar algún documento importante, utilizar una pluma estilográfica. No era
firma con cualquier cosa. Hoy fue desapareciendo toda esta cosa. En los primeros tiempos, me acuerdo del comienzo del ejercicio en mi profesión, uno compraba especialmente algunos de estos, digamos, plumas especiales para, por ejemplo, cuando uno tenía que firmar un contrato importante, iba a una audiencia delante de jueces y sacaba eso y era firmar un acta, algo importante, con una pluma estilográfica, no era cualquier cosa. Hoy por hoy ya todo eso se perdió, ¿no? Hoy por hoy es una cosa, ya se perdió la formalidad, vamos a cualquier tipo de acto de importancia, sacamos una BIC, sin desmerecer la BIC ni nada por el estilo, una virome BIC cualquiera, sacamos el capuchón mordiéndolo, firmamos, tac, y guardamos. Se perdió todo eso, pero antiguamente existía todo esto, toda esta, de alguna forma, este rito con esa pluma estilográfica. Bueno, viene de aquí, este es el concepto. Lo que se usaba, ese punzón, se llamaba stylus, tenía por supuesto un punzón, y el otro extremo era plano. Y con eso lo que uno hacía después de escribir, aplanaba otra vez la cera dentro de esa cajita para poder seguir escribiendo. Ahora es interesante lo siguiente. Lo que hacía un maestro habitualmente eran dos cosas. Al comenzar a escribir, digamos, dibujaba ciertas líneas, un par de líneas dentro de la caja. ¿Para qué cosa? Para marcar el límite dentro del espacio donde el joven tenía que escribir. Y muchas veces lo que hacía el maestro es tomarle la mano al niño y lo iba llevando él paulatinamente para realizar los trazos que tenía que hacer. Yo he vivido esta experiencia de maestros aún de mayores que venían y tomaban tu mano y te iba guiando trazo por trazo para escribir una letra. Nosotros teníamos, los cuadernos que teníamos ya venían todo con los cuadraditos establecidos, entonces es el límite. Y uno tenía que aprender a escribir dentro de un límite determinado. No era escribir cualquier cosa en cualquier lugar, dentro de ese límite. Así que este es el concepto. Cuando dice el versículo 21, ¿ok? Se me perdió el pasaje. El versículo 21 dice, dejándonos ese ejemplo, esa es la palabra. Y ese es el ejemplo. Ese es automáticamente la idea que le venía a la cabeza a la persona que leía esta carta. Es decir que, cuando nos dice que a esto fuimos llamados, significa que hemos sido llamados a una responsabilidad donde Jesucristo nos establece precisamente el límite dentro del cual debemos desarrollar ese testimonio. Indudablemente esta idea de alguien que toma tu mano para realizar los trazos, está hablando de ese niño que se sujeta, su mano se adapta a la mano de un mayor y permite que ese mayor vaya guiando su mano en los trazos para escribir una letra. Y entonces Pedro dice que estas son las huellas que Cristo nos ha dejado por donde debemos transitar. A esto fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados a permitir que Jesucristo sea quien nos enmarque y nos guíe, nos establezca los trazos a desarrollar en el desarrollo de, valga la redundancia, de nuestro testimonio cristiano. Siempre con este principio claro de preservar nuestro testimonio, con este principio claro de tener la plena conciencia de la presencia de Dios, con este principio claro de que es alguien que el día de mañana se le va a presentar el Evangelio de Cristo. Y nuestra conciencia no debe, digamos, obrar como un impedimento para que podamos cumplir con esta
función primordial de cada cristiano, que es presentar el Evangelio de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, a partir del versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí está, ¿cuál es el objetivo de padecer injustamente? Quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, Jesucristo es la manifestación, mis amigos, la manifestación más clara y más sublime de la gracia de Dios. Un Dios que se ha dignado, un Dios que ha decidido manifestar una actitud favorable hacia nosotros, un Dios que ha decidido inclinarse y mirar nuestra condición de absoluta y total ruina espiritual. Un Dios santo que ha mirado pecadores que no tenían más esperanza, que no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de poder encontrar una solución a nuestro problema de pecado y al castigo eterno por causa de nuestro pecado, ni a la condenación eterna por causa de nuestros pecados. Pero a pesar de eso, Dios decidió extendernos una acción bondadosa, que es su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz de Calvario por nuestro pecado. Ahora, ¿cuál es la magnitud de esta gracia? Consiste precisamente que usted y yo, como pecadores, vivimos, por definición, pecado, es toda infracción a la ley de Dios. Nosotros vivimos quebrantando la ley de Dios, vivimos expulsando a Dios de nuestra vida, vivimos constantemente proclamando que no necesitamos de Dios y quebrantamos permanentemente su ley y actuamos en contra de Él. Pero a pesar de eso, a pesar de que Dios no se merece nuestra injusticia, nuestra impiedad, recuerden, es la rebelión contra Dios y contra su palabra, Dios decidió, por gracia, extendernos una acción de bondad. Que Cristo Jesús, su único Hijo, muera en la cruz, llevando todo el castigo de tus pecados y los míos, para que a través de Cristo Dios hoy pueda extenderte salvación, perdón de pecado y vida eterna. La gracia de Dios. De manera que si usted, cualquier persona, está dispuesto hoy a reconocer su condición de pecador y aceptar la gracia que Dios te está extendiendo por medio de Jesucristo, aceptar lo que Dios te está ofreciendo por medio de Jesucristo, salvación, perdón de pecado y vida eterna, pueda, como dice el último versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y obispo de vuestras almas. Nosotros que hemos vivido permanente y constantemente expulsando, echando, negando a Dios de toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones, y vivimos permanentemente pecando contra Dios, Dios te dice que por su gracia hoy tenés una oportunidad de regresar a Él por medio de Jesucristo. Porque Cristo, la acción bondadosa de Dios, fue ni más ni menos que entregar a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Él sufriendo mi castigo, sufriendo las consecuencias de mi culpa. De manera que a través de Él Dios nos otorga hoy la posibilidad de regresar a Él con el perdón del pecado,
con la salvación, con la vida eterna. Y este es el ejemplo que la palabra de Dios nos está hablando hoy. Así que, mi amigo, ¿qué vas a hacer con Cristo esta tarde? ¿Vas a aceptar la gracia de Dios? ¿Vas a aceptar el perdón de Dios? ¿Vas a aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz por vos y por mí? ¿Vas a decirle a Dios esta tarde, Dios, acepto tu gracia? Y creo que solamente Jesucristo puede darme perdón de pecado, vida eterna y darme salvación. Mi hermano en la fe, hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Y la forma de hacerlo, mi hermano, es permitir que Él tome en tus manos nuestra vida. Permitir que nuestra vida se amolde a su mano. Y que Él nos va llevando a través de los trazos de las acciones y de las conductas cotidianas, de manera que podamos glorificar a Dios por medio de un testimonio y de manera que llegar ante cualquier persona a presentar el Evangelio de Cristo con la conciencia limpia. Porque hemos vivido con la conciencia de la presencia de Dios cada día. Así que, ¿qué vamos a hacer con el Señor Jesucristo hoy? Vamos a sujetarnos y dar gracias a Dios por el llamado a esta responsabilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a hoy inclinar nuestro rostro y agradecer a Dios que podemos, por medio de su gracia, a través de Jesucristo, encontrar perdón de pecado y vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta tarde? Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos agradecerte por este tiempo, agradecerte, Señor, por tu palabra, agradecerte, Señor, por la salvación que nos has dado por medio de Cristo, agradecerte, Señor, por esa gracia sublime que nos ha extendido, Señor, este favor inmerecido, que es la salvación por medio de Jesucristo. Agradecerte, nuestro buen Dios, porque podemos vivir siempre bajo tu guía, siempre siguiendo tu ejemplo. Y ayúdanos para que hoy haya personas que encuentren en Cristo, Señor, la salvación y disfrutar de esa gracia tuya. Y ayúdanos, Señor, también a vivir hoy amoldado a ti, conforme al llamado de seguir el ejemplo de Cristo. Te agradecemos por todo. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Llegamos al final, otra vez, de este tiempo. Agradeciendo realmente de que haya estado allí o aquí participando juntos de este momento y esperando que estemos reflexionando en todo lo que Dios nos ha mostrado, enseñado por medio de su palabra. Recuerden, no se vaya, quédese al final para chatear un ratito, quédese también, o si quieren revisar las otras predicaciones, recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita, bueno, toda esa cosa. Muchas gracias por estar allí, que el Señor los bendiga, nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Que el Señor los bendiga.